Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos todos sumamente preocupados por la situación en el Medio Oriente, especialmente en la Franja de Gaza, y no dejamos de rezar. Pero también nuestra reflexión, ¿cuántas veces va a plantearse cómo es posible que el odio, el mal, parezcan tener tanta fuerza? Hay momentos que da la impresión son incontenibles. Pero esa es la mirada cristiana. San Juan Pablo II cuenta lo que él vivió bajo las ideologías del mal, bajo el nazismo y bajo el comunismo. Verdaderas tragedias para su Polonia, para su familia y para tantas naciones. ¿Cuántos muertos? Cuánto odio, cuánta locura. Y sin embargo, la providencia de Dios puso un límite. Como dice Juan Pablo II, cuando estábamos bajo el hitlerismo, daba la impresión, esto no se termina más. El mal avanza, esto no se termina más. Y sin embargo, duró 12 años. El misterio, pero duró 12 años. Después vino el comunismo. Ciertamente, mucho más extendido y con mucho más tiempo, con más de 100 millones de muertos. Y sin embargo, también la providencia lo limitó. La misma caída del muro de Berlín, si bien no fue el fin del comunismo y de la persecución comunista, pero ciertamente que significó un gran golpe. Se dieron ciertamente esfuerzos diplomáticos de muchas personas, entre ellas especialmente Juan Pablo II, pero principalmente se vio la mano de Dios. Es Dios el que a pesar de todo sigue siendo el Señor de la historia. Cuando hablo del límite impuesto al mal, dice Juan Pablo II, pienso ante todo en ese límite histórico que Dios le fue poniendo a estas locuras que se dieron en estas ideologías. Esto ya está en la Escritura, ese dominio que tiene Dios para frenar el mal, cuando da la impresión que el mal se desboca, cuando Satanás en el libro de Job quiere probar a Job. Dios le permite la prueba, pero le dice esto, ahí le tienes en tus manos, pero respeta su vida. El diablo se ensaña con Job, quitándole todas sus cosas, sus bienes, su salud, hasta la amistad de su esposa, pero no le queda otra que respetar el límite que Dios le puso, respeta su vida. Dios terminará dando vuelta a toda esa situación para humillación de Satanás y para grandeza de Job, que se mostró siempre hombre de fe, hombre de Dios, en medio de la prueba. También en el Evangelio, Jesús habla de los sufrimientos de los tiempos últimos. Él dice, si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Es decir, Dios en su misericordia le pone límites a esas persecuciones, o esas tristezas, o esas penas, porque sabe perfectamente lo que cada corazón y cada elegido puede dar. Por eso sigue siendo el Señor de esas tormentas y el Señor de la historia, aún en medio de esas persecuciones, cuando da la impresión que el mal está triunfando. Entonces, ¿qué nos queda en primer lugar? Obviamente, rezar al Señor de la historia, al único que puede poner límites a las locuras de los hombres. Dios sabrá permitir lo que deba permitir para bien nuestro, para bien de todos. Pero le suplicamos por la paz, especialmente en la Franja de Gaza, el Medio Oriente, por la fortaleza de los cristianos, por la conversión de aquellos que se apartan de Dios. Rezamos. Fue el mismo Juan Pablo II, hoy 22 de octubre lo estamos recordando, él se daba cuenta, entre todas las cosas que tenía que hacer, la más importante era rezar, como cristiano y como papa. Cuentan los colaboradores de él que estaba en el santuario de la Madre de las Gracias, le pregunta a los compañeros
ahí a sus asistentes, a ver qué les parece. ¿Qué es más importante para el Papa en su vida, en su trabajo? Y ellos empezaron a ensayar algunas respuestas, dijeron, tal vez la unidad de los cristianos, temas importantes, la paz en Medio Oriente, hoy más que nunca, también diríamos algo parecido, o la destrucción de la cortina de hierro, todavía no había caído el muro de Berlín. Pero el Papa no, como fue dejando esas obras. Dice, no, para el Papa lo más importante es la oración. Nosotros también, como buenos cristianos, tenemos que entender, esta es la gran tarea. Después la diplomacia, la caridad y todos los ejercicios y las actividades que cada uno según su vocación, según su misión deba hacer, se tiene que hacer. Pero por encima de todo rezamos, queremos rezar en serio. Pero una segunda cosa más, hablando de este límite que Dios impone al mal. Juan Pablo II, en una mirada más profunda, nos hace recordar el límite que Dios le puso al mal ya en los comienzos, después del pecado de Adán y Eva. Cuando maldice a la serpiente y promete la redención, cuando dice, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Es decir, le pone límite a Satanás, le pone límite al pecado. Y ha decretado, Él va a poner esa enemistad en algún momento por su Hijo, por la Virgen Santísima, la nueva Eva, por la Iglesia y por todos aquellos que se dejen proteger por esa Madre y por ese Redentor. Pero es el Señor que ya en los comienzos puso ese límite. Y esto lo dice la Gaudium et Spes del Vaticano II. Puede decirse que la historia del hombre está marcada desde el principio por el límite que Dios Creador pone al mal. Entonces, va a reflexionar Juan Pablo II. El límite que Dios le impone al mal no es solamente ese límite histórico, decir, bueno, hasta acá llegaste, que también lo hacen, sino algo más profundo, en profundidad. Porque hay cuando el mal piensa que está triunfando, y cuando en concreto Satanás piensa que está triunfando, encuentra su gran derrota, porque Dios da vuelta a esas cosas. En el momento culmen de la pasión del Señor, cuando el mismo Hijo de Dios hecho hombre está anonadado, es ahí donde viene la redención, que pone el gran límite al mal. Esa redención es el límite divino impuesto al mal por la simple razón de que en ella el mal es vencido radicalmente por el bien, dice el Papa, el odio por el amor, la muerte por la resurrección. Como San Pablo canta ese himno al Verbo encarnado y a su pasión diciendo, Él se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. El Verbo se hizo carne, este es el Verbo redentor. De esta manera, entonces, cuando parecía que el mal ya no podía hacer más que matar a Dios hecho hombre, es ahí donde encuentra la gran derrota y donde es desactivado el poder del mal. El gran límite lo va a poner el Redentor. El gran límite del mal va a ser la redención. Y por eso nosotros tenemos una enorme confianza en ese Redentor. Pero queremos imitar los sentimientos de ese Redentor, porque ese himno de San Pablo comenzaba diciendo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él habló de ese anonadamiento de Cristo no solamente para expresar teológicamente el misterio, sino para que lo imitáramos, que nos sintiéramos redimidos por Él, que viéramos cuánto le costamos, pero también que lo imitáramos. Entonces, una manera concreta que cada uno de nosotros tiene de ponerle límite al mal, además de confiar en la redención, además de rezar, es tratar de imitarlo. Imitar la humildad del Verbo que se hace carne. Por eso, la Madre Teresa de Calcuta, con mucho sentido común, decía, la paz y la guerra comienzan en el hogar. No comenzaron en un escritorio,
No comenzaron con un ejército atacando a otro. Mucho más interior, mucho más anterior. La paz y la guerra comienzan en el hogar. Hoy todo el mundo da la impresión de andar acelerado. Nadie parece tener tiempo para los demás. Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares, dice. Entonces, esto es muy bueno entenderlo. Tenemos que rezar por la paz en la Franja de Gaza, pero también tenemos que rezar por nuestra paz interior, que viene cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y cuando perdonamos a los demás. Pretendemos que bajen las armas los que están atacando de un lado y de otro, pero nosotros no bajamos nuestro orgullo y no damos el brazo a torcer en la familia o entre los amigos o donde fuere. Entonces, tal cual, la paz y la guerra comienzan en el hogar. Por eso, rezamos por esa paz, suplicamos a la providencia que ponga límites al mal. Confiamos en la redención de Cristo, perdonando como Cristo perdonó, pero también humillándonos como Cristo se humilló. Firmes en la fe.